En este tutorial lo que vamos a ver es cómo generar la geometría básica, ¿no es cierto?, del modelado para utilizar en un programa de elementos finitos a través del archivo DXF, con lo cual vamos a partir, ¿no es cierto?, en este caso desde el AutoCAD, generando ese modelo alámbrico donde vamos a definir las longitudes de los diferentes elementos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, ya definido el esquema estructural básico, ¿no es cierto?, la planta de un edificio donde tenemos determinados las dimensiones de los elementos que componen la estructura, que son columnas, vigas y tabiques que componen el esquema estructural, que han surgido, ¿no es cierto?, del análisis de carga, donde se han predimensionado cada uno de estos elementos. Entonces, sobre la base, ¿no es cierto?, de este esquema estructural, vamos a dibujar nuestro modelado. Lo primero que vamos a hacer es reconocer los planos resistentes verticales, que ya los habíamos dibujado, para saber qué es lo que tenemos que modelar exactamente. Los planos resistentes verticales son los que constituyen pórtico, tabique o la combinación de ambos, que van a definir el esquema estructural, ¿no es cierto?, que estamos por modelar. Acá vemos que en la dirección X tenemos 4 planos resistentes verticales y en la dirección Y o Z tenemos otros 4 planos de otra envergadura. Acá tenemos el tabique y estos pórticos, ¿no es cierto?, que tienen a priori una rigidez muy diferente de lo que sería este como plano principal. Entonces, esos son los planos resistentes verticales que vamos a modelar, ¿no es cierto?, inicialmente, que son los que van a definir nuestra estructura. Reconocidos los planos resistentes verticales, estamos en condiciones de empezar a dibujar nuestro modelado, para lo cual nos vamos a parar, ¿no es cierto?, en una capa creada especialmente para que se dibujen allí las definiciones geométricas que vamos a establecer. Estos ejes, ¿no es cierto?, de las vigas y de las columnas tienen que estar dibujados con líneas, no con polilíneas, y lo vamos a dibujar desde el eje, ¿no es cierto?, de los elementos verticales hasta el eje de los otros elementos verticales. Fíjense que acá estamos definiendo el eje de las vigas 1 y 2 que concurren, que van desde la columna 1 a la columna 2 y desde la columna 2 hasta el borde del tabique 0,1. Luego hacemos lo mismo con la línea, ¿no es cierto?, de lo que sería el eje de la viga 4, la viga 5, que va desde la columna 5 hasta el eje del tabique 1. Acá vemos cómo vamos a modelar el tabique 2, que se corresponde con el plano de la línea que venimos dibujando. Entonces tenemos una línea que representa el segmento de la viga 6 hasta el borde del tabique. Desde el borde del tabique va hasta el eje del tabique, donde vamos a colocar nuestra barra vertical, y de ahí va hasta el borde del tabique 2. Luego viene la representación de la viga 0,7, que va hasta el eje, ¿no es cierto?, de la columna 0,6. Vamos a dibujar acá para que se corresponda con ese nodo, desde el borde de la columna hasta el eje, ¿no es cierto?, del tabique 1. Esa sería la viga, el tramo de la viga 3. Seguimos dibujando ahora la viga 8, que es una viga que está en voladizo, hasta el eje de la columna 7. Luego el tramo de la viga 9 hasta el eje de la columna 8. Y así, de esa manera, vamos definiendo, ¿cierto?,
nuestra geometría, en este caso de lo que son los elementos horizontales que se corresponden con las vigas. Completamos acá las vigas y esta losa, lo que acá estamos hablando es la losa, no las vigas. Entonces no voy a representar esto en mi esquema resistente, ya que es la losa la que estamos hablando. Luego puedo hacer una verificación simplificada, ¿no es cierto?, de los nervios, si quisiera ver cuál es ese comportamiento de los nervios de la losa. Ahora vamos a completar el esquema dibujando los planos resistentes en la otra dirección. Acá ya vemos que tenemos definido, ¿no es cierto?, para el tabique 1 voy a dibujar desde el borde del tabique o desde el eje de la viga hasta el punto medio del tabique una línea y desde ese punto medio hasta el otro borde que lo habíamos dibujado al eje de las vigas otra línea. Como ven, se desprecian estas magnitudes para llegar al borde para lograr una representación de la geometría lo más limpia y coincidente posible. Y acá vamos desde el borde de la columna hasta el borde del tabique. Podríamos haberlo dibujado o los dos desplazados, o sea, o correspondiente con el eje de la viga o correspondiente con el borde del tabique. Esa es una decisión en función de la precisión del modelado que pretendamos generar. Y acá vamos a ver, ¿no es cierto?, a completar los otros dos planos resistentes verticales en la dirección Z o Y. Y de esa manera han quedado definidas, ¿no es cierto?, lo que son los elementos horizontales que componen el esquema estructural. Ahora vamos a borrar, o vamos a apagar en realidad algunas capas para que quede, para que se visualice, ¿cierto?, mejor la parte del esquema que hemos representado. Entonces ahí tengo el eje de las vigas y ahora lo que vamos a hacer es dibujar el eje de los elementos verticales. Para lo cual lo vamos a visualizar, ¿no es cierto?, en un esquema tridimensional. Le vamos a hacer rotar a la planta y lo que vamos a hacer es elevar esta línea de vigas hasta la posición que tendrían, ¿no es cierto?, en el plano del entrepiso. Lo que estoy haciendo es seleccionar todos estos ejes de las vigas. He dejado, ¿no es cierto?, a propósito las referencias de las columnas para que se tenga en cuenta esa posición. Si la losa sobre planta baja estuviese a 5 metros, vamos a elevar en el eje Z o en el eje Y del programa RAM, acá en el CAD, lo voy a elevar estos 5 metros, y entonces ahí queda desde el punto 00 elevar a 5 metros ese primer nivel. Y lo que vamos a hacer ahora, dibujando con líneas también, ¿cierto?, vamos a definir el eje de los elementos verticales. O sea, yo acá voy a tener una columna de 5 metros de alto. Entonces ahí vengo y lo dibujo en ese punto. Y ahora lo que podemos hacer es copiar este mismo elemento ahí, que lo voy a copiar ahí, no en el borde del tabique, sino en el eje del tabique. Acá donde yo había definido, ¿no es cierto?, donde voy a definir las propiedades del tabique, fíjense que no es en el borde, sino que es a donde tengo el eje del elemento vertical que quiero representar. Acá en la concurrencia de las dos vigas, donde está la columna, acá también lo voy a dibujar en el eje del tabique 1, en el eje de la columna, en el eje de esa columna, en el eje. Entonces de esa manera voy definiendo
¿no es cierto?, todos los elementos verticales en esos puntos donde concurren, ¿no es cierto?, las vigas. Entonces ahí de esa manera ha quedado definido mi esquema estructural para la planta baja. Lo que vamos a hacer es exportar este archivo como DXF, este esquema alámbrico donde están definidos los ejes de los elementos verticales y los ejes de los elementos horizontales, y luego copiarlo ya con sus propiedades en el programa RAM, que es más eficiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un archivo nuevo donde solamente voy a tener los ejes de los diferentes elementos. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo en el AutoCAD, que es el que vamos a grabar, ¿no es cierto?, como DXF. Ese archivo, volvemos al original, vamos a exportar, vamos a copiar lo que es la geometría que hemos generado de los ejes y lo vamos a copiar acá en el origen 0,0. Fíjense el punto de inserción del nuevo dibujo, y entonces acá está dentro de la grilla que me define el AutoCAD la posición, ¿no es cierto?, del nuevo, de los elementos que he generado. Entonces lo podría yo acomodar también ahí, que esta primera columna tenga su origen en el punto 0,0. No modifico los ejes del dibujo, los ejes del AutoCAD no los llevo hacia el dibujo, sino que el dibujo lo traigo hacia el eje, hacia los ejes originales del AutoCAD. Entonces de esa manera tengo acá yo la base, ¿cierto?, para llevar hacia el modelo RAM, y luego voy a copiar todos los pisos sucesivos con la definición de las diferentes propiedades. Entonces este dibujo lo voy a guardar como en una carpeta, ¿no es cierto?, que con una extensión de XF, y luego para que el programa RAM lo pueda abrir voy a cerrar este dibujo, tiene que estar cerrado, no lo voy a grabar porque si no me le vuelve a cambiar el formato. Yo ya lo he grabado como DXF y ahora estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de abrir el programa RAM.